Este es un tema que no es nuevo, la controversia ha durado siglos, no es algo que se haya descubierto recientemente, es algo en lo cual la iglesia cristiana no ha logrado unificar sus puntos de vista, pero tampoco es algo que el resolverlo impacte directamente en el estado de nuestra alma o en la salvación que Jesús vino a mostrarnos. Por eso digo que es una doctrina secundaria, pero debido a que es presentada como una doctrina primaria, hay que abordarlo y aclararlo. Si nos vamos juntos a leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, carta a los Efesios, capítulo 2, vamos a dar inicio, voy a iniciar con otro texto, pero vamos a dar inicio con carta a los Efesios en el capítulo 2, a partir del versículo 1, dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo dice la Biblia? Muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿se está refiriendo a una muerte física? Pues no, porque estamos aquí, ¿cierto? La carta va dirigida a gente viva, no a gente muerta. Sin embargo, el estado del alma del ser humano destituido de la gloria de Dios es así, muertos en delitos y pecados. No nacemos así, que quede claro, no nacemos con esta herencia que nos quieren adjudicar, pero sí nacemos para morir. Es decir, cuando nacemos, seguro vamos a morir, ¿cierto o no? Esa es la sentencia de Adán. Lamentablemente estos cuerpos ya no sirven para la eternidad, pero sí sirven para darle de comer a los gusanos en la tierra. No obstante, Dios ha establecido que no solamente seamos cuerpo, sino que también tengamos alma y espíritu. Y es justamente el alma de alguien que comienza una vida de pecado la que cae en este rango, muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Por eso dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis, no dice que nacisteis, anduvisteis. ¿Qué quiere decir esto? Que es el haber andado en delitos y pecados lo que nos provoca el alejamiento, la destitución de la gloria de Dios. ¿Cómo andábamos? Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, no dicen los hijos de nacimiento o de los hijos malos de nacimiento, sino en los hijos de un acto voluntario de rebeldía contra Dios. ¿Sí? Hoy en día la controversia se ha llevado a las redes sociales y por eso es importante abordar este tema, para que entendamos cuál es nuestra postura como iglesia acerca de la salvación. Necesitamos ser salvos porque estamos muertos y ajenos a la vida de Dios. La salvación requiere que resucitemos y abandonemos lo que antes hacíamos. ¿Sí? Esa es una evidencia de la salvación. Pero antes estábamos como hijos de desobediencia lo mismo que los demás. ¿Sí? Ahí está sentencia, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y qué más dice? Que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios a causa de ¿qué? De los pecados. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura, entre los cuales también todos nosotros vivimos tiempo pasado en otro tiempo. Eso quiere decir que ya no vivían así, ya vivían como personas vivas, resucitadas en su alma por medio de la crucifixión de Cristo. Entre los cuales también nosotros todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, en otro tiempo. Vivíamos esclavos en otro tiempo de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
Y cuando se vive haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque hacíamos la voluntad de la carne, los deseos de la carne y de nuestros pensamientos. Es decir, la naturaleza cambió en nosotros por ser personas que desobedecían a Dios. ¿Sí? Hay una afectación en la forma en la cual podemos o no obedecer a Dios cuando nos entregamos definitivamente a la vida de pecado. Continúa diciendo la Escritura: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, es decir, gratuitamente. No hicimos nada bueno para llegar a Cristo. Él provocó en nosotros ese interés, ese amor, ese deseo de caminar, de acercarnos, esa necesidad. Por gracia sois salvos, es gratuito. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. No que estemos ahorita sentados en lugares celestiales, ¿verdad? Estamos aquí en una reunión de domingo. Pero la Biblia nos aborda cómo nos ve Dios. Nos dice cómo nos ve hacia adelante. Él ya vio que nosotros estaremos por su misericordia, porque nos dio por gratuidad su salvación en el reino de los cielos. Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, nos brinda salvación para decirle al mundo que Él es bueno, que es misericordioso, que es amoroso, que aquel que se acercó a Él fue recibido a misericordia en su buena e inmerecida buena voluntad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos. ¿Y qué usó Dios para poder entrar en esa gracia? La fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Punto y coma. Importante ese punto y coma. Está terminando una idea. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿A qué se refiere con esto? A la salvación. No específicamente a la fe, sino a todo lo que ha hecho Dios para podernos salvar. El regalo de Dios es un don, la salvación. Toda la salvación. No específicamente la fe, como la otra parte que muchas veces se tiene en la interpretación, piensan que solamente se refiere a que la fe es el don al que se refiere la Biblia y por lo tanto, como es un regalo de Dios, no me lo puede quitar y no puede haber una apostasía. Error. El texto y contexto se refieren a la salvación en lo general, no específicamente a la fe, porque la fe es algo que todos los seres humanos debemos ejercer para con Dios y por lo tanto somos responsables de acercarnos a Él, de mirar la gracia que nos ha brindado. ¿Sí? Ok, respondiendo a la pregunta, la salvación, este don, la salvación, ¿se puede perder? La respuesta es no. Ay, pues no que sí, hermano. No, la respuesta es no. Lo que sucede es que apostatamos de la fe. Es distinto porque Dios no es que te quite la salvación, sino que tú abandonas la fe, apostatas de la fe que sí me mantiene en ese estado de gracia para con Dios. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos. ¿Sí? Es decir, cuando te preguntan, oye, ¿tú crees que la salvación se pierde? No, no creo que se pierda. Más bien,
apostatamos de la fe. Es decir, abandonamos la fe, corremos el riesgo de dejar de caminar al lado de nuestro Maestro. Sí. Entonces, la consecuencia, como el medio para poder estar en la gracia es la confianza. ¿Qué pasa si no confías en Dios? Terminas alejándote, terminas apostatando de la fe. Por lo tanto, la respuesta literal es no creemos que se pierda, pero la respuesta en los efectos es sí creemos que al apostatar de la fe, dejamos la gracia, abandonamos la gracia. ¿Sí? Y hay consecuencias de abandonar la gracia. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? Es importante poderlo entender, porque hoy en día el debate sigue como si fuera hace algunos siglos atrás, o milenios inclusive.